Me acabo de enterar que mi esposa está siendo infiel. Estoy en esta situación en este momento y es doloroso. Mi esposa y yo nos casamos hace 4 semanas y hemos estado juntos durante 5 años. Nuestra relación no ha sido exactamente perfecta. Ella tiene problemas de abandono y tiene muchos traumas de abuso infantil. Ella también ha luchado contra problemas de salud mental. 1 semana después de nuestro matrimonio le diagnosticaron bipolar 2. Los últimos meses se han sentido como una montaña rusa. Al principio de nuestra relación, rompí con ella durante 1 mes. Me sentí sofocado y sentí que ella no se cuidaba y solo buscaba complacerme. En ese tiempo conoció a varios chicos y también empezó a salir con un amigo en común durante un par de semanas antes de que volviéramos a estar juntos. Ella admitió no tener sentimientos por él y estaba lidiando con nuestra ruptura. Varios meses después tuve una aventura de una noche de la que no estoy orgulloso, pero no lo oculté, lo admití. Fue una situación extraña en la que no podría decir que no, pero nuestra relación no era la mejor. Fue difícil recuperar su confianza, pero finalmente pensé que lo hice. Asistimos a terapia de pareja y seguimos asistiendo durante años. Tuvo acceso completo a mi teléfono cuando quiso durante 2 años. Las cosas estaban bien. Estábamos creciendo, convirtiéndonos en adultos juntos y comenzando nuestras vidas. No quiere decir que fue perfecto porque todavía tenemos problemas de comunicación que aún trabajamos en la terapia. A veces me cuesta satisfacer sus necesidades, principalmente debido a que no me las comunica. A través de nuestra relación ella ha hecho varios ultimátums. Eran para mí ir a terapia, mudarme a una casa con ella y casarnos, que hicimos todas estas cosas. Me dice constantemente en las peleas que piensa que solo estoy con ella por conveniencia y que tiene que tomar todas las decisiones, lo cual no es cierto. Ella dice que es responsable de todo lo bueno en nuestra relación. Es una mujer muy independiente y quiere que las cosas se hagan a su manera. Mi forma de hacer las cosas casi nunca es lo suficientemente buena. Nos amamos profundamente y siempre hemos tenido una gran vida sexual. Constantemente dice que no es suficiente y tiene graves problemas de autoestima. Ella también es un gran placer para la gente. Siempre pondrá a los demás antes que a sí misma, incluso cuando no debería hacerlo. Ella regularmente se quemará en un estado de desesperanza. Esta es toda la historia de fondo para ayudar a hacer una imagen más clara. Así que retrocedo hasta hace 3 meses. El chico con el que salió cuando rompimos regresa a la ciudad. Este tipo es amigo de mi hermano y se mudan a una casa un poco más abajo de la nuestra. Mientras tanto, mi esposa realmente nunca ha dejado de comunicarse con este tipo durante toda nuestra relación. Ella siempre me aseguraba él es solo un amigo, estuvo allí para mí mientras yo estaba en mi punto más bajo, cuando rompí con ella. Las cosas empiezan bien. Puedo ver más a mi hermano y todos pasamos el rato juntos. Su comunicación aumenta cada vez más a lo largo de las semanas. Hubo lapsos de varios días en agosto en los que enviaron mensajes de texto todo el día sin parar. La cuestioné varias veces y traté de dejar en claro que me sentía incómodo con eso por el hecho de que tenían relaciones y él expresó hace años que quería más que amigos. Me volvió a asegurar que no era nada y que solo se acostaron una vez y que no estuvo bien y ella me eligió a mí. Continuó hasta que ella me dijo en su día libre que iban a pasar el rato en nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo. Tuve el presentimiento de que no estaba bien y le dije que no lo aprobaba, pero eres un adulto y puedes hacer lo que quieras. Dijo que conocía sus límites y que no pasaría nada. Así que los días previos se envían mensajes de texto sin parar. Nunca había sentido ansiedad como ese día en toda mi vida. En el momento en que entran por la puerta, escucho nuestro iPhone Alexa y escucho durante las 3 horas completas hasta que llego a casa. Entré muy furiosa, el chico se dio cuenta y se puso incómodo, así que se fue. Ambos estaban ahí bebiendo y viendo películas. La enfrenté y le dije que me dijera qué estaba pasando. Lo que escuché no fue nada físico por decir, pero fue muy coqueto y había juegos de caballos como peleas de almohadas. No hubiera sido así si yo hubiera estado ahí. Ella me aseguró que solo son mejores amigos. No lo compraría y seguí presionando para saber más. Se puso muy a la defensiva y se enojó y me acusó de no confiar en ella y de que yo era inseguro, celoso y no confiaba en ella. Sacó a relucir todos mis errores del pasado y me los arrojó a la cara. De aquí en adelante dijo que sentía que ya no tenía privacidad en nuestra casa y que saldría para atender llamadas y tener espacio. Establecimos límites nuevamente para hacerme sentir mejor y ella sintió que tenía que sacrificarse una vez más para mi beneficio en la relación, que ha sido un tema común y una discusión que tiene conmigo. Pasaron un par de semanas, sin mucha comunicación entre ellos. A través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero chateaban todos los días y los mensajes desaparecieron en 24 horas. Luego vuelve a empezar.
Cada vez que lo mencionaba y le daba algún tipo de comentario cuando ella lo mencionaba o le enviaba un mensaje de texto, se convertía en una discusión. Siempre sería que no confías en mí, solo admítelo. Ella dice que no pasaría nada y que dejaría de ser insegura y que necesitaba ir a terapia. Ella diría que no se siente atraída por él y que es alguien con quien puede hablar, que no la juzga. Cada vez que peleábamos por él, recibía una llamada telefónica o mensajes de texto cuando yo no estaba presente. Ella siempre lo invitaba a lugares con nosotros y a pasar el rato. Descubrí que él la llamó a la medianoche cuando salió de un juego de póker de amigos en el que ambos estábamos, y habló con ella durante 1 hora hasta la 1 a.m. mientras todavía estaba jugando al póker. Al día siguiente, mis 2 mejores amigos me invitan a tomar algo, cosa que nunca hacen, así que sospeché. Incluso le dije a mi esposa que algo se sentía mal y que estaba ansioso por reunirme con ellos. Comenzaron a comprarme bebidas y un par de horas después de la noche me dieron la noticia de que mi esposa le estaba confiando a este hombre y temían que me engañara porque sus esposas eran amigas de mi esposa y ella les había dicho cosas sobre él y como él es su chico y mejor amigo. Volver a 2 semanas antes. La esposa de mi mejor amigo también era la mejor amiga de mi esposa. Se pelearon y ella rompió la amistad con mi esposa 2 días antes de su viaje de despedida de soltera. Se suponía que ella sería la dama de honor en nuestra boda. Mi esposa fue aplastada y herida, con razón. Esto también se usó como una razón para salir más que una P porque su mejor amiga la dejó. Me llamó al bar y le dije que necesitaba que me llevara porque había tomado más de 3 tragos, que era un límite que ella había establecido para cuando ella no estaba y yo estaba bebiendo, así que no hice nada estúpido. Se enojó cuando le dije que había tomado 4 tragos y comenzó a discutir. Luego derramé toda la información sobre lo que había escuchado de mis amigos. Nos metimos en una gran pelea que casi termina la relación. Me acusó de creer mentiras y escucharlas en lugar de ella. Dije que estaba ahí para ella y los elegía a ellos en lugar de a ella. Después de la discusión por teléfono esa noche, se suicidó y llamó a su papá para que la recogiera. Iba a quedarme en la casa de mis mejores amigos por un tiempo para recuperar la sobriedad, calmarme y procesar todo. Me llamó 80 veces esa noche y no respondí. Le envié un mensaje de texto diciéndole que se calmara y que la llamaría más tarde. Condujo todo el camino hasta la casa de mis amigos y llamó a la puerta. Quería que volviera a casa para que pudiéramos hablar de ello. Esa noche la lucha continuó. La única razón por la que estaba enojado era porque ahora mis amigos están diciendo cosas sobre este tipo que claramente le había hablado a su esposa, pero ella lo negó y dijo que estaban mintiendo y que lo odiaban y que ya no eran sus amigos. Seguía diciendo que no confiaba en ella y que no podía creer que elegí volver con mis amigos y escuchar lo que tenían que decir en lugar de hablarles sobre ella. Luego se convirtió en que no me presenté para ella esa noche cuando se sentía sufrida porque no contesté mi teléfono y ya no podía estar conmigo. Estaba tan enojado y confundido. Ella me dijo que había terminado con el compromiso porque no confiaba en ella y les creí por un segundo. Cambió de opinión un par de días después, pero dijo que estaba tan herida porque no confiaba en ella y que no podía seguir haciendo esto todo el tiempo. Ella me dijo que solo está esperando que me equivoque de nuevo y que no me ocupe de mis inseguridades. Fuimos a terapia y lo solucionamos. Probablemente fue la mejor sesión que hemos tenido. Establecimos límites nuevamente y traté de seguir adelante. Incluso llegué a disculparme con ella por no aparecer y establecí límites entre mis amigos de que no podía hablar sobre nuestra relación con ellos. Ella me hizo creer que era mi culpa y sigo lastimándola y rompiendo su confianza. Quería quedarme aquí, así que me convencí de que tal vez estaba siendo precipitado y sacando conclusiones precipitadas. Establecimos límites con ella y el chico nuevamente. Fueron los siguientes. No enviarle mensajes de texto a altas horas de la noche. No pasar el rato solo sin mí ahí. Ella me aseguró que me elige a mí y que nunca pasaría nada entre ellos y que me ama y quiere casarse conmigo. Me cuestioné tanto que qué pasaría si estuviera celoso y loco y ella dijera que estaba siendo controladora y que no le permitía ver a su mejor amiga, aún más ahora que la esposa de mi amigo terminó su amistad. La comunicación entre ellos desapareció lentamente durante aproximadamente un mes. O eso pensé. Ella comenzó a borrar mensajes y a irse a tomar llamadas de él. La noche de esa pelea ella dijo que lo borró de todo y que yo era más importante. Las cosas parecían volver a la normalidad. Salimos juntos y nos casamos un mes después. Avancé rápido 3 semanas. Ella fue a cenar con sus papás. Me envió un mensaje diciendo que estaba en mi casa de AP y quería que fuera y que mi hermano estaba en la habitación, lo que demuestra que estaba respetando los límites. También mencionó que estacionó su automóvil en un lote comercial detrás de su casa porque su entrada estaba llena, pero ese no era el caso. Mi hermano me dijo que estuvo un rato sola con AP en la sala de estar sentados uno al lado del otro. Una vez que él entró,
Ella me envió un mensaje de texto para que viniera alegando que no tenía dónde estacionar, así que estacionó en otro lugar. Pero nuestra casa está más cerca de donde ella estacionó. También puedo ver su camino de entrada desde nuestra casa. Volví a sospechar y dejé en claro que me sentía incómodo y ella cruzó un límite. También puedo ver su camino de entrada desde nuestra casa. Volví a sospechar y dejé en claro que me sentía incómodo y ella cruzó un límite. También puedo ver su camino de entrada desde nuestra casa. Volví a sospechar y dejé en claro que me sentía incómodo y ella cruzó un límite. Salimos a una fiesta de Halloween al día siguiente y ella se emborrachó y se desmayó cuando llegamos a casa, así que revisé su teléfono. La única vez que he hecho eso en nuestra relación. Sabía que ella estaba escondiendo algo. Todos los signos estaban allí. Lo supe desde que regresó a la ciudad y presionó el tema tantas veces que siempre me dio la vuelta como si estuviera equivocado. Me sumergí profundamente buscando cualquier cosa. Encontré numerosos Snapchats viejos guardados en su teléfono si el chico expresaba que quería ser más que amigos justo antes de que volviéramos a estar juntos. También descubrí que ella había estado eliminando mensajes de texto de él y usaba principalmente Snapchat para comunicarse porque se eliminaban después de 24 horas. Entonces encontré la evidencia más reveladora. Encontré un mensaje borrado en sus notas que ella había escrito diciendo que no se lo envió el día después de que mis amigos me confrontaran por él. Era una carta de amor que expresaba cuánto lo amaba y cómo quería pasar todo el tiempo del mundo con él y deseaba haber podido regresar y elegirlo a él en lugar de a mí durante nuestra ruptura y cómo quería saber cómo sentía por ella. Continuó diciendo que desde que tuvimos sexo, siento que te has retirado. También decía que estaba a punto de casarse y que no tenía idea de qué decir en el altar porque todo lo que quería era a él y más tiempo con él. Estaba devastado. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a caer juntas. Estaba tan furioso. Inmediatamente la confronté y le mostré esto. Comenzó una gran pelea de nuevo. Ella me gritaba, me insultaba y me decía que no confiaba en ella y que no podía creer que revisé su teléfono. Ella procedió a decir que había terminado y que no estaba hablando de eso y que quería el divorcio. Conseguí que admitiera que tenía sentimientos por él. Afirmó que no sabía cómo procesarlo y que no quería decírmelo hasta que estuviera lista. Seguí interrogándola y ella me daría cualquier cosa, solo más enojo e insultos y volviendo los argumentos del pasado en mi cara. Afirmó que el sexo del que hablaba en la carta fue cuando nos separamos y esa fue la única vez que tuvieron relaciones sexuales. En este momento no lo creo porque todas las mentiras que he escuchado en los últimos meses me han lastimado y me han hecho cuestionar mi cordura y me han hecho creer que tal vez estaba siendo inseguro y celoso. Salió de la casa y subió a su auto. La seguí en mi auto porque no quería que hiciera algo precipitado y se lastimara. Inmediatamente lo llamó y habló durante 39 minutos. Todo esto fue a las 3 am. Condujo por toda la ciudad y el condado y le seguí hasta que condujo a casa. Seguía sin hablarme al respecto y seguía diciendo que nuestra relación había terminado y empezó a hablarme de todas las cosas que teníamos que solucionar para el divorcio. Seguí insistiendo en que dijera la verdad. Siguió tratando de justificar sus acciones y me culpó por todo. Se calentó mucho y ella tomó mi teléfono e intentó encerrarse en las habitaciones y borró todas las pruebas que había enviado a mi teléfono. Se puso extremadamente emocionada y dijo que no quería vivir más y recibió una bolsa de pastillas que tenía escrito suicidio diciendo que quería tomarlas todas. Dijo que tenía esta bolsa de pastillas guardada desde la noche que rompí con ella. Entró en la sala de estar donde yo estaba y me arrojó la bolsa y dijo que ni siquiera te importa. Todo lo que te importaba era tu estúpido teléfono y no te diste cuenta de todas las pastillas en el suelo. Siguió tratando de quitarme la bolsa y estaba llorando y gritando que no quería vivir más y que la he lastimado tantas veces que ya no puede más y quiere el divorcio. Le estaba rogando que me dejara llevarla al hospital, pero ella se negó. Se puso extremadamente emocionada y dijo que no quería vivir más y recibió una bolsa de pastillas que tenía escrito suicidio diciendo que quería tomarlas todas. Dijo que tenía esta bolsa de pastillas guardada desde la noche que rompí con ella. Entró en la sala de estar donde yo estaba y me arrojó la bolsa y dijo que ni siquiera te importa. Todo lo que te importaba era tu estúpido teléfono y no te diste cuenta de todas las pastillas en el suelo. Siguió tratando de quitarme la bolsa y estaba llorando y gritando que no quería vivir más y que la he lastimado tantas veces que ya no puede más y quiere el divorcio. Le estaba rogando que me dejara llevarla al hospital, pero ella se negó. Se puso extremadamente emocionada y dijo que no quería vivir más y recibió una bolsa de pastillas que tenía escrito suicidio diciendo que quería tomarlas todas. Dijo que tenía esta bolsa de pastillas guardada desde la noche que rompí con ella. Entró en la sala de estar donde yo estaba y me arrojó la bolsa y dijo que ni siquiera te importa. Todo lo que te importaba era tu estúpido teléfono y no te diste cuenta de todas las pastillas en el suelo.
Siguió tratando de quitarme la bolsa y estaba llorando y gritando que no quería vivir más y que la he lastimado tantas veces que ya no puede más y quiere el divorcio. Le estaba rogando que me dejara llevarla al hospital, pero ella se negó. Dijo que tenía esta bolsa de pastillas guardada desde la noche que rompí con ella. Entró en la sala de estar donde yo estaba y me arrojó la bolsa y dijo que ni siquiera te importa. Todo lo que te importaba era tu estúpido teléfono y no te diste cuenta de todas las pastillas en el suelo. Siguió tratando de quitarme la bolsa y estaba llorando y gritando que no quería vivir más y que la he lastimado tantas veces que ya no puede más y quiere el divorcio. Le estaba rogando que me dejara llevarla al hospital, pero ella se negó. Dijo que tenía esta bolsa de pastillas guardada desde la noche que rompí con ella. Entró en la sala de estar donde yo estaba y me arrojó la bolsa y dijo que ni siquiera te importa. Todo lo que te importaba era tu estúpido teléfono y no te diste cuenta de todas las pastillas en el suelo. Siguió tratando de quitarme la bolsa y estaba llorando y gritando que no quería vivir más y que la he lastimado tantas veces que ya no puede más y quiere el divorcio. Le estaba rogando que me dejara llevarla al hospital, pero ella se negó. En este punto son las 5:30 am. Siguió afirmando que nunca se suicidaría porque tiene una red de seguridad para evitarlo. Finalmente nos calmamos y necesitaba intentar dormir. En este momento son las 6:30 am. Se fue al otro dormitorio y traté de dormir. 2 horas después ella entra y me abraza. Los próximos 2 días son muy duros. Estaba privado de sueño y todavía procesaba toda esta situación. No quería que nuestro matrimonio terminara. Hemos estado casados por 4 semanas. La amo profundamente y quería que funcionara. Ella accedió a dar pequeños pasos para establecer límites nuevamente con él. Ella accedió a no contactarlo ni hablar con él durante un par de días. 2 días después lo volví a mencionar porque todavía tengo preguntas sin responder. Quiero saber si se acostaron juntos recientemente o si esa fue realmente la primera vez que se acostaron juntos. Todo lo que entiendo es que no confías en mí. Y que ella nunca me engañaría. Insistí en que la única forma de hacer que esto funcione es sacarlo de tu vida, a lo que ella se negó. Él es el compañero de cuarto de mi hermano, lo cual ya es incómodo. Ella dijo que estoy tratando de controlarla y que no le dirán qué hacer porque él no es más que un buen amigo y si no me gusta puedo divorciarme de ella. Ella seguía diciendo que no lo entiendo. Seguí diciendo que ella está en una aventura emocional en toda regla y se niega a verlo de esa manera. Cada vez que digo que es una aventura emocional, ella dice que no me acosté con él. Ella dijo que no puede perder a más personas en su vida en este momento y que no puede llorar la pérdida de él tratando de comenzar un nuevo medicamento bipolar. Estoy en un compañero rancio aquí. Siento tantas emociones y ella no puede entender por qué no lo veo a su manera. Estoy tan confundida. Quiero hacer que esto funcione, pero ella dice que ha hecho todo el trabajo en esta relación y que ya no puede más. No quiero y me la amo y sé que ella me ama. La enfermedad mental es una enfermedad y estoy tratando de darle el beneficio de la duda aquí. Aceptó ir a terapia de pareja nuevamente, pero eso no es hasta dentro de 1 mes y medio. Realmente no sé qué hacer aquí. Han pasado 4 días desde todo esto y todavía estoy procesando. Acordamos no sacar el tema por un tiempo y dejar que las cosas se calmaran. Se han restablecido los límites. Solo necesito ver el progreso y saber que ella los respeta. Al mismo tiempo, solo tengo una sensación de duda porque ella está decidida a negarse a renunciar a estos chicos como amigo. Estoy tan herida en este momento y ella dijo que se siente herida y traicionada. Constantemente estamos chocando cabezas con eso. Es tan agotador. Solo quiero la verdad. Tengo muchas ganas de confrontar a P porque lo conozco desde hace más tiempo que ella y tratar de sacarle la verdad. No estoy seguro de si es una buena idea o no, pero al menos puedo decirle que ella confesó y tratar de que admita que se acostó con ella. Simplemente no sé qué hacer. La amo tanto. Pero no puedo seguir sintiéndome como me siento. Soy una persona positiva y optimista y pienso con mucha lógica. Espero que podamos llegar a un lugar mejor y volvernos más fuertes por ello. Pero será difícil llegar a ese lugar si ella se niega a recuperar mi confianza, a lo que dice que no me ha mostrado razones para no confiar en ella. Estoy tratando de ver el lado positivo aquí, pero no quiero engañarme. Sé que la enfermedad mental es una batalla difícil. Me enamoré de ella por ella. Hay tantos aspectos hermosos y grandiosos en ella. Es una gran trabajadora y una gran persona. Ella es muy indulgente y nuestras vidas han mejorado con los años. Ella es una buena madre para su hijo de 6 años que también es mi hijastro. Cuando las cosas van bien, son geniales, pero cuando las cosas van mal, no sé qué hacer. Lo que más duele es el hecho de que ella no se ha disculpado o incluso admitido que ha tenido una aventura. Todo es culpa mía. Supongo que solo estoy esperando esa cita de terapia para explicarlo todo.
Tenemos una gran terapeuta y probablemente no habríamos llegado al matrimonio sin ella. ¿Qué debo hacer?